Hello World y bienvenidos un día más a mi canal, y hoy estamos en una nueva entrega de la construcción de nuestro RV Jet. Si no habéis visto la primera, os recomiendo que la veáis. Antes abajo en la descripción tenéis toda la información, y como no me quiero enrollar más, pues vamos directamente al slide y empezamos con la parte 2. Allá vamos. Bueno, y si os acordáis, acabamos de terminar de montar la bancada. Una vez que se haya secado, lo siguiente que tenemos que hacer, pues bueno, es montar el motor. Como tenéis aquí, este es el motor que viene en el pack del RV Jet, 900 kV, ¿vale? Es bastante grande y tiene, bueno, pues 3 cables. Como ya os he dicho, eso está ya bien seco, la bancada negra que tenéis ahí donde voy a enchufar el motor. Y bueno, digamos que en esta parte lo que hay que tener mucho cuidado es con hacer las cosas de forma correcta, ya que si las pegamos, pues no podemos desmontarlas si no destrozamos medio avión. Solo en caso de golpes es cuando tendríamos que hacer esas cosas. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es coger la bolsita de los 3 tornillos y bueno, pues nada, meterlos a través de las aperturas que tiene esa bancada. Eso es muy importante, los 3 cables tienen que ir por encima, el agujero de por encima, no por debajo, que si no luego es más complicado enchufarlo al variador. Entonces, como veis ahí, sacar los 3 cables por la abertura superior y gracias a ello pues podéis posteriormente modificarlos si la hélice no gira en su correcto sentido. Ahí ya he apretado con las manos simplemente los tornillos, los he fijado, ¿vale? Para que veáis, falta uno por poner, pero bueno, para que veáis cómo queda, porque es un poco complicado el ángulo de la cámara, pero bueno, os apretéis con las manos. Os recomiendo un poco de fija tornillos azul y posteriormente pues os acabáis de apretar, ¿vale? Con una llave allí. A continuación vamos a montar el variador, en este caso un variador de 65 amperios, como veis ahí. Y bueno, pues es el que viene en el pack, os recomiendo que compréis el pack que ya os viene hecho y no tenéis que andar comiendo la cabeza si vale o no. Vamos a tener que hacer unas ciertas modificaciones, ya que, bueno, pues los constructores debe ser que lo dejaron sin terminar esta parte concreta, ya que, bueno, como veis ahí no encaja muy bien el variador. Y en este caso, bueno, pues simplemente tendremos que cortar un trocito de corchopán de uno de los laterales para que los cables encajen bien y pueda sujetarse el variador al fuselaje. Si no, no nos va a cerrar bien la carcasa de arriba del fuselaje cuando la vayamos a montar, y simplemente, pues como veis, tenemos que hacer una pequeña incisión ahí y quitar un poquito de corchopán negro. No hace falta mucho, simplemente para que los cables, bueno, pues encajen dentro del hueco y no tengamos que forzar nada. Y además es posible que tengamos que cambiar el variador en algún momento, puede ser que se rompa, y como veis ahí encaja perfectamente, y si no lo hacemos así será muy difícil cambiarlo. También tenéis la opción de sujetarlo o no. Yo lo voy a sujetar con un trozo de cinta, que es una manera fácil para que no se mueva. No hace falta sujetar el fuselaje ni pegarlo, con un trozo de cinta para que no se mueva es suficiente. Una vez tengamos ya pegado o sujetado nuestro variador, conectamos los cables, como veis ahí. No os preocupéis de la secuencia, más adelante veremos cómo gira el motor, si es a izquierdas o a derechas, y lo corregiremos. Se puede desde dentro del fuselaje acceder a ellos y cambiarlo. Lo siguiente que vamos a hacer es instalar esta placa para soporte de baterías, que nos va a ayudar, bueno, pues a sujetar las baterías en la parte delantera del avión, ya que, como ya sabréis o habéis deducido, el peso trasero del avión hace que el centro de gravedad se desplace, y lo que tenemos que hacer, bueno, pues es compensar ese peso de gravedad. Recomiendan una batería de entre 5000 y 10.000 mAh. Yo creo que con una de 5000 para empezar vale, una 3S de 5000 vais a ir sobrados. Y bueno, pues más adelante veremos si admite otras o si conviene hacer otro tipo de baterías o otro tipo de cambios por el peso y la descarga. A continuación vamos a poner este soporte rojo, que básicamente lo utilizaremos más adelante en el caso de que queramos, por ejemplo, utilizar una controladora o otro tipo de conectores a nivel de navegación, que ya veremos si lo instalo o no. No estoy seguro ahora mismo. Han sacado un piloto automático los de Range Video, lo mismo se puede instalar. Me lo voy a pensar. De momento no, vamos a volar lo normal. Y bueno, pues como siempre, nada, echamos ciano, lo pegamos, sujetamos y hasta que se seque un poquito de fuerza y ya lo tenemos.
Es conveniente, pues eso, ver los huecos que hay, echarle un poquito más para que eso quede bien sujeto y no tengamos problemas a posteriori. Por último vamos a instalar la parte superior del fuselaje. Esto es lo que hablaba que nos podía dar problemas a la hora del variador, por eso tenía que hacer ese recorte extra en el variador para que entrase bien. Así que damos bien de ciano a todas las partes de contacto y sobre todo la parte trasera de la bancada, que también va a ir pegada, y lo juntamos. Aseguraros bien de apretar un rato hasta que se seque. Por último vamos a instalar los imanes que harán de sujeción para la tapa del fuselaje. En este caso tenemos dos huecos ya precortados, supongo que lo harán con láser, porque están muy bien hechos. Así que nada, le damos ciano una vez más y pegamos los imanes. Bueno, pues no creo que haga falta decirlo, pero creo que os tenéis que asegurar de que la cara... de que el polo negativo y positivo, pues bueno, son los correctos para no confundiros y poneros los dos de forma que no encajen. Así que básicamente pues darle una vuelta antes de pegarlos. Hacemos el mismo procedimiento con la parte de la tapa, ¿vale? Le damos un poco de ciano, no os paséis tampoco en el ciano, no hace falta, un poquito, ¿vale? Y pues procedemos a instalar los dos imanes restantes. Por último nos queda simplemente hacer una prueba de cómo ha quedado nuestro fuselaje. Como veis encaja perfectamente y se sujeta simplemente con un leve tirón de la parte trasera, pues levanta la tapa y ya con eso pues podemos volar tranquilamente sin tener que pegar la tapa ni nada, eso simplemente lo sujetará. Bueno, y hasta aquí llega la segunda parte de esta serie de vídeos sobre el RWJet o RWJet. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dale like o 2 likes o 3 likes y suscríbete para ver el resto de series, porque si te lo compras y no ves el resto de series de vídeos, pues no lo vais a poder montar. Así que nada, continuaremos con otras partes. Abajo en la descripción dejo toda la info que necesitéis y nos vemos en un próximo vídeo. Espero que tengáis un buen vuelo.